Hola a todos, no sé si se me ve o no. Sí, te vemos. Sí, genial. Bueno, muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Sé que es un momento complicado para todos, para empresas especialmente, así que muchas gracias por dedicar vuestro tiempo. Yo soy Alan Draguilou, soy el CEO de Change the Block, una empresa especializada en smart contracts, particularmente en smart legal contracts. Y lo que hacemos nosotros es traer los contratos inteligentes a todo el público. Para eso lo hacemos sin código y sin necesidad de programación. Pero bueno, primero, antes de explicar lo que hacemos, me gustaría hacer una breve introducción acerca de lo que es blockchain. Voy a intentar hoy explicar blockchain desde el punto de vista empresarial, es decir, no tanto desde un punto de vista técnico o teórico, sino más bien cuáles son las aplicaciones que se pueden sacar hoy en día con respecto a blockchain y cómo se están aprovechando las grandes, medianas y pequeñas empresas en todo el mundo de esta tecnología que creo que es muy interesante, que es muy importante y es muy innovadora, pero que no es necesaria para todas las empresas y que debemos de ser conscientes de que aunque existe hoy en día lo que se llama un hype, realmente no es una necesidad en todas las empresas. Es decir, antes de instalar o de meternos en el mundo blockchain, debemos de entender bien cómo funciona, qué es y si realmente es lo que nuestra empresa en estos momentos necesita. Así que voy a intentar resolver a todas esas preguntas durante la charla. Voy a intentar ser lo más breve y conciso posible. Si en algún momento se pone aburrida, os pido que escribáis o lo digáis y cambio rápidamente de tema o de diapositiva. Y bueno, ahora voy a pasar a compartir las diapositivas y de nuevo, mil gracias por estar hoy conmigo. Muchísimas gracias. El primer concepto obviamente va a ser blockchain. Esta tecnología es una tecnología distribuida y esto lo que significa es que disponemos de un segundo, perdona, que se ve que no estoy pudiendo mover yo las diapositivas, ahí está. Es una tecnología distribuida. ¿Qué significa una tecnología distribuida? Pues para que podamos entender un poco cómo funciona blockchain, lo que debemos de saber es, en primer lugar, que se trata de una base de datos. ¿Qué significa esto? Esto significa que realmente no es tan diferente a las bases de datos que se utilizan en la actualidad. Lo que realmente la diferencia es el aspecto distribuido o independiente de los nodos que forman esta red. Para explicarlo un poco más simple, lo que tenemos que entender es el blockchain ofrece un registro contable y en este registro contable todas las personas que son parte de la red pueden modificar este registro. Para hacer un ejemplo muy sencillo y que lo podamos entender, si tenemos 3 personas en vez de las millones de personas que forman hoy en día blockchain, lo que se podría decir es, si yo tengo 10 euros y voy a poner de ejemplo a mi socio Yaron y yo que sé, a mi hermano Axel, si yo le transfiero 10 euros a Yaron en una sala donde también está Axel, los 3 sabemos que yo le he dado ese dinero a Yaron y por tanto ese dinero pertenece a Yaron. En el momento en que yo decida reclamar ese dinero o decida decir que realmente ese dinero era mío y que yo no se lo había dado, tenemos un registro, por tanto, de la parte de Axel y de la parte de Yaron de que yo había hecho esa transacción. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que cada uno de nosotros tiene un registro de todas las transacciones que se están haciendo en la red y es fácilmente demostrable para el resto. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de la gente, es decir, en este caso, Axel y Yaron, tienen un registro y yo tengo otro. Y por lo tanto, el que prevalece es el registro de la mayoría. Espero que este ejemplo haya sido un poco claro. Sé que es a lo mejor un concepto difícil de entender, pero tenemos que multiplicar esto por millones de usuarios. Es decir, hay una red de millones de personas que lo que hacen es tener un registro conjunto de todas las transacciones que ocurren en la red y una vez que ocurre cualquier transacción, toda la red tiene que apuntar esa transacción y una vez que la apunta, se da por válida. Como es muy difícil que cada persona de forma particular tome nota acerca del registro de todas las transacciones, se decide coger a unos validadores. Estos validadores son los que son llamados hoy en día mineros, que son las personas que minan
la blockchain. Es decir, que son las personas encargadas de registrar todas las transacciones que hacen los individuos que pertenecen a esta blockchain. Por ejemplo, si alguien transfiere 10 bitcoins de una cuenta a otra, hay un validador que dice, ok, esta transacción se ha realizado correctamente y se ha realizado desde la cuenta A la cuenta B. Y aquí es donde nace la situación de por qué este minero haría este trabajo. Bueno, por cada vez que este minero valida que se ha realizado una transacción, cobra un dinero en bitcoins. Hoy en día es 12,5, en menos de un mes o dos va a haber una reducción de este beneficio que se llama halving. Y lo que se consigue es que la propia red incentiva a actuar de forma correcta. Porque si nosotros metemos una transacción que no es correcta y el resto de la red descubre que esta transacción no es correcta, nosotros somos penalizados sin cobrar este dinero. Por lo tanto, yo tengo un interés de hacerlo correctamente. Por otro lado, la razón por la cual se llama blockchain es porque cada vez que se validan las transacciones, en vez de hacerlas una a una, el minero coge un grupo o conjunto de transacciones, las mete en lo que se denomina un bloque o batch y envía esa transacción junto con el resto de transacciones en un solo bloque a la red. Una vez que la red lo recibe, valida y todo el mundo cambia y actualiza su registro sobre todas las transacciones que se han realizado y que se han incluido en ese bloque. Esto es interesante porque dentro de ese bloque se comenta y se pone lo que se llaman los hash, que es una forma de saber una unión entre un bloque y otro. Es decir, para que un bloque pueda ser confirmado, yo lo que tengo que hacer es confirmar todos los bloques que ya han sucedido, es decir, todas las transacciones que han ocurrido en la red a lo largo de la historia y además las nuevas. Entonces, de esta forma, se puede decir que la blockchain es inmutable. Ahora bien, hay muchos tipos de blockchains. Tenemos la pública, la privada y en el medio, aunque no aparezca en la presentación, tenemos las que son denominadas permisionadas. Para que entendamos un poco, ahora que sabemos, espero que hayáis entendido un poco mejor cómo funciona la blockchain, tenemos, por un lado, las redes públicas. Estas redes públicas funcionan de una forma bastante interesante. Se denominan públicas porque cualquier persona puede ser parte de la red. Puede ser o minero, es decir, de los validadores, o realizar transacciones dentro de la red, o lo puede ver desde el exterior. Es decir, que una persona que no pertenece a la red, que no tiene interés en transaccionar dentro de la red, tiene fácilmente una visión de lo que está ocurriendo dentro. De ahí es el nombre de pública, dado que todo el mundo puede verlo. Por el contrario, tenemos las blockchains privadas. Las blockchains privadas, a diferencia de las públicas y como bien su nombre implica, son blockchains que están creadas única y exclusivamente para unos participantes. Estos participantes son los que gestionan toda la red, es decir, son los que meten las transacciones y son los que transaccionan dentro. Este tipo de redes no son permitidas para ser visualizadas por gente de fuera. Es decir, si tú no perteneces a esta red, a lo mejor puedes llegar a saber que existen porque alguien te lo comenta, pero jamás podrías ver lo que está sucediendo dentro y mucho menos poder ser parte de esa red y hacer transacciones dentro de la misma. Para que veamos un ejemplo un poco más práctico de cómo se están utilizando estas redes privadas, hay consorcios, por ejemplo, consorcios de aseguradoras que han creado su blockchain privada en donde me invento los nombres, no sé, AXA, Sanitas, Reale, todo un grupo de distintas aseguradoras transfieren información entre ellas y lo hacen de forma privada. ¿Por qué? Pues porque ellos están interesados en compartir información acerca de sus clientes, acerca de pues, si tienen pacientes, fallecimientos, etcétera, y lo que consiguen es que nadie de fuera lo pueda ver mientras ellos lo comparten. Este sistema, aunque parece bastante interesante, no se aleja de los sistemas tradicionales que existen hoy en día, como puede ser una base de datos de Amazon o de Microsoft. La única diferencia que hay es que no hay un único punto de ataque. Es decir, que como la red, como he explicado antes, está distribuida en distintos nodos a lo largo de todo el mundo,
no necesita de una empresa particular para funcionar, pero realmente no se aleja mucho de esa realidad. Al final, tenemos que ser conscientes nosotros que este tipo de redes pueden ser muy útiles, pero no dejan de ser una copia de una base de datos tradicional. Y luego en el medio tenemos las denominadas redes permisionadas, que lo que hacen es permiten única y exclusivamente a sus miembros realizar transacciones y hacer cualquier tipo de validación de los bloques, es decir, que los mineros son única y exclusivamente ellos, pero permiten a cualquier persona ver lo que sucede dentro de la red. Es decir, que es una red híbrida donde lo que conseguimos es ver todo lo que ocurre, se puede hacer todo de forma pública, pero si alguien decidiera o quisiera por alguna razón cambiar alguno de los datos, no le sería posible. Estos son los tres tipos de blockchain y perdón que sea tan pesado con esto y sé que es un poco técnico, pero la idea es explicar cuáles son las ventajas y cómo poder aprovecharlas en las empresas. Ahora bien, ya os he explicado cómo funcionan las redes privadas y ahora os pongo dos ejemplos de redes públicas. La razón por la que he elegido estos dos criptomonedas o blockchains que funcionan hoy en la realidad es porque son las más conocidas. Entiendo que la gran mayoría de vosotros ha escuchado hablar de Bitcoin, espero que sí, y si no, pues bienvenidos al mundo de las criptomonedas. Y por el otro lado está Ethereum, que es la segunda criptomoneda por capital market, es decir, por la cantidad de mercado que ocupa hoy en día en las criptomonedas. Estas dos blockchains se diferencian en aspectos técnicos que voy a intentar saltármelos o hacerlo lo más rápido posible para no aburriros, que es uno es Proof of Work y otro es Proof of Stake, aunque Ethereum todavía no ha instalado su Proof of Stake, pero quiere cambiarlo. Y esto lo que implica es la forma en la que los mineros validan las transacciones dentro de las redes. Como os he explicado antes, el trabajo del minero es validar un bloque lleno de transacciones que envía a la red. Pero, ¿cómo hace para validarlo? Bueno, la red de blockchain está configurada de una forma para que el sistema sea capaz de mandar un problema matemático a los mineros, que es muy complicado de resolver, y cuando resuelven ese problema matemático son capaces de subir el bloque a la red. Por lo tanto, el primero en resolver ese problema matemático es el que gana los 12.5 bitcoins o el reward que le ofrezca la propia red. Esto es en el caso del Proof of Work. En el caso del Proof of Stake se ha hecho de una forma en el que los mineros, para poder mandar las transacciones a la red, sí o sí tienen que tener un número mínimo de la moneda de la que se trata. En el caso de Ethereum, se está intentando establecer un número mínimo de 30 Ethers. Es decir, que si yo tengo 30 Ethers, como soy fiable dentro de la red y se sabe que yo no quiero trampear la red, puedo validar los bloques. ¿Por qué se hace de esta forma y no se hace de otra manera? Bueno, la intención es incentivar a los mineros a validar los bloques y, por tanto, ganar un dinero, y, por el otro lado, asegurar que nadie trampee la red. Como se necesita un Proof of Work, el tiempo que se tarda para minar un bloque son 10 minutos, en el caso de Bitcoin. Entonces, en este caso, lo que se consigue es limitar la inflación en la red. Hoy en día es algo bastante interesante de entender porque existen muchos países que, para solventar la crisis económica que estamos sufriendo, imprimen dinero. Esto aumenta la inflación, no voy a dar una clase de economía, ni mucho menos, y de esta forma se debilita, entre comillas, la moneda. Bueno, la persona que programó Bitcoin decidió hacerlo de tal forma que no se puede hacer y que cada bloque tarde exactamente 10 minutos y en el año 2144, si no me equivoco, se acabará el número de Bitcoins en el mundo y solamente podremos negociar con lo que está. Por el otro lado, en el caso de Ethereum se marcó de otra forma y lo que se consiguió es que las transacciones duren 10 segundos. Esto es muy importante e interesante y voy a explicar luego también cómo afecta a las empresas, porque imaginaros a vosotros mismos pagando en un Starbucks por un café y tener que esperar 10 minutos a que el cajero te pueda decir: sí, he recibido tu transacción, ahora paso a prepararte tu café. O, por ejemplo, en Zara, terminar de pagar la compra y tener que esperarte 10 minutos dentro de la tienda
para que te digan, ah, sí, ya se ha procesado el pago. Cuando hoy en día nosotros no tardamos ni 4 segundos con la tarjeta de débito y pasamos el móvil y lo hacemos cada vez más rápido. En el caso de Ethereum se tarda 10 segundos, que obviamente es un tiempo mucho menor, pero no ayuda porque Visa maneja alrededor de 160.000 transacciones por segundo. Y aquí estamos hablando de que una transacción para estar validada dentro de un bloque son mínimo 10 segundos. Y por otro lado, la gran diferencia entre estas dos redes y la razón por la cual yo soy un maximalista de Ethereum es la capacidad de Turing Complete. Para los que son programadores lo entienden perfectamente, para los que no, significa que se pueden escribir scripts dentro de la propia red. Es decir, que nosotros podemos hacer programas por encima de la red de Ethereum. Para que os hagáis una idea, la comparación que se hace hoy en día es blockchain es un protocolo, como el protocolo de Internet, y por el otro lado, las aplicaciones son las páginas web. Hay mucha gente que trabaja en el protocolo, pero hoy en día la gran mayoría de personas desconocemos exactamente cómo funciona el Internet en su profundidad, pero que sí que lo usamos diariamente gracias a las aplicaciones. Bueno, en el caso de Bitcoin no tiene esta capacidad, no se pueden ejecutar programas. Una comparación que se hace habitualmente es decir, Bitcoin es una calculadora que nos gestiona y nos calcula cuántas transacciones se han hecho y suman y restan las transacciones que se ha hecho de un lado y del otro, y Ethereum es un ordenador. Y esto nos lleva a las dApps, que son aplicaciones totalmente descentralizadas que tienen un funcionamiento muy similar a las que tenemos hoy en día y que utilizamos hoy en día, pero que, como he explicado antes, se reparten por nodos totalmente descentralizados. Ahora bien, voy a saltarme esta parte de dApps para explicar esto. Estos son algunos de los ejemplos de cómo se está utilizando blockchain hoy en día en empresas, en estados, etc. Lo que quiero destacar de esta diapositiva es el uso que se hace de blockchain y no de las aplicaciones descentralizadas. Es decir, nosotros al tener una empresa somos los que mejor la conocemos y tenemos que ser conscientes de qué utilidad puede tener blockchain para nosotros. Es decir, tenemos que ser conscientes si nosotros queremos sacarle el máximo provecho a la propia red o si queremos sacarle provecho a las aplicaciones que corren por encima de esa red, o por el contrario, o al revés, queremos sacarle provecho a toda la situación. Es decir, queremos aprovecharnos tanto de la red como de los programas que corren sobre ella. Para que os hagáis una idea, en este caso, voy a poner el caso de BMW, que es una cadena de suministro y que creo que la semana que viene tendremos otra charla con eCustoms que lo explicará mucho mejor en la parte de cadenas de suministros, pero la gracia que hay es que dentro de una cadena de suministros nos sirve para ver todas las transacciones que van ocurriendo dentro. Es decir, nos sirve la propia red. Yo tengo un interés de ver de dónde se mueve una información o un pago de un lado al otro y tener una verificación y rastrearlo por todos los sitios donde ha pasado o ocurrido esta transacción. Por ejemplo, en el caso del coronavirus. A nosotros, en el caso del coronavirus, nos interesa saber por dónde se ha ido moviendo el virus, para decirlo de alguna forma, y no tanto aplicaciones sobre la red. Es decir, que la mejora que podemos hacer nosotros es aprovechar la red en su propia forma para ver cómo se mueven las transacciones. Y un claro ejemplo de uso de blockchain en lugar de en aplicaciones pueden ser las propias criptomonedas. Nosotros con las criptomonedas lo único que estamos haciendo es transaccionando. Enviamos de un lugar a otro y lo que nos interesa saber es si ha ido de la cuenta A la cuenta B. No tengo mayor interés. Luego veréis que sí que se les puede sacar mucho más partido con otras aplicaciones, pero ya no es tanto propio de la blockchain, sino de las aplicaciones descentralizadas. Por lo tanto, un punto interesante aquí es, como empresas, tenéis que entender si lo que queréis y buscáis es la transaccionalidad y la inmutabilidad y la posibilidad de dar acceso a muchos agentes a una red para subir información, o, por el contrario, queréis utilizar las aplicaciones que se pueden sacar y utilizar gracias a blockchain, que, por ejemplo, pueden ser estas. En este caso, vais a ver que tenemos 50 casos de uso reales de blockchain.
No he puesto nuestra empresa, cosa que en las próximas lo pondré, y tampoco he puesto a iCustoms y a mucha gente. Pero lo que quiero destacar de este tipo de aplicaciones, y vais a ver arriba a la izquierda, hay una que se llama Uport y que pone Identification. Bueno, ¿cuál es la idea que existe detrás de, por ejemplo, una aplicación como Uport y cómo se está utilizando? La idea que existe es la de una identidad digital. Es algo que se está hablando mucho hoy en día, que realmente ya se está moviendo mucho, y lo que defienden es utilizar los beneficios de la red de blockchain dentro de la propia aplicación. ¿Esto qué significa? Esto significa que yo me aprovecho de algunas de las funcionalidades de la blockchain, no necesariamente de todas, y lo hago a través de una aplicación. En el caso de Uport, lo que permite es tener una identificación propia, es decir, yo tengo una identificación digital de todos mis datos y dejo acceso única y exclusivamente a los datos que yo quiera a las empresas, personas o entidades con las que yo esté interactuando. Es un poco difícil de entender así de forma abstracta, entonces voy a poner un ejemplo simple y es, si yo, por ejemplo, hoy en día me voy a comprar alcohol al supermercado, yo tengo que coger al cajero, cajera, quien sea, y enseñarles mi DNI. ¿Por qué tengo que enseñarles mi DNI? Para demostrar que yo soy mayor de 18 años. El problema es que yo no solamente le estoy demostrando que soy mayor de 18 años, le estoy diciendo mi nombre y apellidos, le estoy diciendo la dirección en la que vivo, incluso le estoy diciendo mi número de DNI, el nombre de mis padres. Entonces, toda esta información yo no tendría por qué dársela. Lo único que él tiene que saber o ella tiene que saber es si yo tengo más o menos de 18 años. Bueno, Uport quiere aprovechar esta utilidad que da el anonimato de blockchain para simplemente ofrecer los datos necesarios. Por eso tenemos que entender que no necesariamente hace uso de toda la red, sino que hace uso de algunas de las funcionalidades que existen dentro de la propia red. Por eso, vosotros como empresarios o incluso como particulares, si estáis pensando en meteros dentro del mundo blockchain, tenéis que entender realmente si necesitáis una blockchain propia para vosotros, una blockchain permisionada para un consorcio, hacer uso de una blockchain pública. Si lo que queréis, por el contrario, es utilizar y gestionar una aplicación que saque provecho de algunas de estas ventajas y capacidades que ofrece blockchain. Por el otro lado, hay un claro ejemplo que son los tokens, que aquí no están incluidos, pero que también es la posibilidad de ofrecer tu propia moneda virtual o de tu propia participación dentro de una empresa o la propia participación dentro de tu propia empresa. Bueno, esas son capacidades que te ofrece cada blockchain de una forma determinada. Entonces, antes de decidir cómo usar blockchain y cómo introducirlo en mi empresa, la primera pregunta que tenemos que hacernos sí o sí es, ¿necesito blockchain en mi empresa? Si la respuesta es que sí, es decir, vale, ¿qué tipo de blockchain necesito? ¿Pública, privada, permisionada? No me importa la blockchain porque yo lo único que necesito es una aplicación, que hoy en día son las aplicaciones agnósticas a la blockchain, es decir, que me da exactamente igual la red. Bueno, esas son algunas de las preguntas que tenemos que hacernos antes de aplicar todo el tema de blockchain en nuestras empresas. Ahora bien, si ya decidimos hacerlo, sí que tenemos que ser conscientes de que no todas las redes son capaces de darnos aplicaciones. En este caso, yo voy a utilizar estos tres ejemplos que son blockchains que permiten crear aplicaciones distribuidas y que son públicas. Para mí es muy importante que sean públicas. Como he dicho, yo soy un maximalista de Ethereum y para mí claramente Ethereum es lo mejor. Pero, ¿por qué? Pues porque la gracia de estas herramientas que voy a explicar ahora es que aunque la red haya gente que no quiera seguir utilizándola, siempre y cuando haya una persona que siga ejecutando esa red, yo sé que mi aplicación va a funcionar. ¿Qué implica esto? Esto implica que si yo subo una aplicación al Apple Store, si Apple Store por lo que sea cae, yo voy a perder mi aplicación. Es decir, que va a haber un momento
en el que yo dependo única y exclusivamente de un proveedor. En el caso de estas redes públicas no ocurre esto y realmente dependen de todos los nodos, que en este caso son millones. En el caso de las redes privadas, que hoy en día se están imponiendo mucho en muchas empresas y muchas empresas lo ven como la solución por la privacidad, implica que si una empresa grande, me invento Amazon, que tiene su propia blockchain privada, decide en algún momento dado dejar de dar ese servicio, tú pierdes todas tus aplicaciones que corren en ese servicio y en todo momento dependes de ellos. ¿Por qué he elegido estas tres blockchains? Pues una que es la que sale a la izquierda, que sale en rojo, que se llama Tron. Es una réplica de Ethereum, es una réplica china de Ethereum. Realmente les está yendo muy bien, pero al igual que en muchas otras ocasiones, se tiene duda de realmente su independencia. Dado que proviene de China y sabemos que en China no existe tanta libertad de expresión, se puede pensar que esta red está muy controlada y que en algún momento dado las aplicaciones que están corriendo sobre ella pueden dejar de funcionar. Esto no implica que haya mucha gente desarrollando sobre ella y que se están desarrollando muchas aplicaciones por encima de la red de Tron, por lo cual es una red que realmente es recomendable. La siguiente, que sale a la derecha en negro, es EOS. EOS se proponía también como un update o una actualización de Ethereum y lo que proponían era, en lugar de hacer una transacción cada 10 segundos, es hacer 10.000 transacciones por segundo. Esto implicaría que la red funciona mucho más rápido, que realmente podría comenzar a discutir con grandes entidades como Visa o Mastercard, porque al final, si el cobro en vez de tardar 2,5 segundos tarda 3, nosotros casi no lo percibimos y estaríamos en un mercado mucho más libre. El problema fue que se descubrió que para conseguir ese funcionamiento tenía que haber una centralización de las empresas muy grandes y, por lo tanto, todos los desarrolladores que estén ahora trabajando sobre esta red se encuentran con la complicación de que dependen mucho de sus creadores y para poder validar los bloques y las transacciones, etcétera, como os he dicho, necesitan sí o sí que los creadores de EOS lo validen. Y por último, tenemos Ethereum y la idea principal de Ethereum es poder correr smart contracts. Es decir, su base principal son los smart contracts, que son los denominados contratos inteligentes, que lo que permiten es autoejecuciones de distintas cláusulas. ¿Esto qué significa? Esto significa que es un programa informático que tiene unas determinadas, digamos, expresiones dentro del propio contrato que al ocurrir algún evento determinado se autoejecuta y por lo tanto realiza unas funciones. Sé que es un poco complicado de verlo así de forma abstracta, pero para que entendáis, puede ser un contrato automático que si una aseguradora promete que si un vuelo llega tarde te va a pagar 10 euros, el contrato automáticamente puede revisar el estado de los aviones y si realmente ha llegado tarde, pagarte los 10 euros. Este es un ejemplo muy sencillo, pero para que entendáis, es muy útil para las empresas el pensar que por cada situación en la que nos encontramos podemos ejecutar una acción informática. Por ejemplo, en cadenas de suministros, cuando se llega a determinada temperatura, que avise a alguien en un programa informático. O cuando un paquete llega a un determinado sitio, que avise de que ha llegado y, por tanto, liberar el pago. Luego, incluso, se ha llegado a la situación donde se pretende que las organizaciones se manejen automáticamente a través de estos smart contracts. Es decir, si todo un grupo de accionistas vota porque se realice una acción en particular, el contrato es el que está encargado de ejecutarlo y lo ejecuta de forma independiente. De todos modos, ahora voy a entrar en más detalles sobre los smart contracts y obviamente sobre los smart legal contracts, que es nuestra especialidad. Ahora bien, hoy en día tenemos 3.134 aplicaciones descentralizadas. Esto es de hace una semana, así que puede que los valores hayan cambiado y más teniendo en cuenta que hoy ha bajado el precio del dólar, ha subido el euro y han subido mucho las criptomonedas, pero se está manejando unos 91 millones de euros al día en estas aplicaciones. Hay unos 76.000, 80.000 usuarios que las utilizan por día y
para poder manejar estas 3.000 aplicaciones se necesitan unos 16.000 smart contracts. La razón por la cual pongo esta diapositiva no es más que para decir que realmente es un mercado muy pequeño hoy en día. Es decir, todavía tenemos mucho por hacer dentro de este mercado. Existe una posibilidad muy, muy grande y todavía podemos ser parte de todo este cambio. 3.000 aplicaciones comparadas con las cientos de miles que tenemos hoy en día en Apple Store, en Google Store, es nada, por no tener en cuenta de las que tenemos de páginas web, etcétera. 91 millones de euros tampoco es mucho. Y si lo pensáis, que hayan 80.000 usuarios al día, no es un número muy relevante teniendo en cuenta la cantidad de gente que utiliza Facebook o otras aplicaciones que incluso ya no se están utilizando tanto. Entonces, la idea es que entendáis el potencial que existe dentro de este mercado, de estas aplicaciones que permiten ser ejecutadas sin necesidad de un punto central. Es decir, yo para poder ejecutar esta aplicación no necesito un Google, no necesito pagar a Amazon Web Services cada vez que alguien lo utiliza, no tengo que depender de si Azure funciona o deja de funcionar, porque es la propia red la que lo mueve. Y que todavía existe mucho mercado por explotar, todavía existe una gran posibilidad de entrar dentro de este mercado y que yo creo que es una gran oportunidad. Hoy, para los que estáis metidos en criptomonedas, habréis visto que ha subido mucho el valor de las criptomonedas y en especial el de Ethereum, porque ha salido un análisis de la importancia que tendrán los smart contracts en el futuro, es decir, se plantea entre el 2021 y el 2023, para el cambio de muchos de los sectores en los que trabajamos hoy en día. Un claro ejemplo es el mercado financiero. He puesto este mercado financiero porque hace no mucho, más o menos 2 meses, a lo mejor me estoy equivocando con los tiempos, perdonadme, superó los 1.000 millones de dólares. ¿Esto qué significa? Significa que aunque hayáis visto que mueven 91 millones de euros al día en las aplicaciones, estas aplicaciones que son exclusivamente financieras no están incluidas en ese sector o en ese estudio que acabo de daros. ¿Por qué? Para que entendáis y se entienda la importancia que tiene una vez que se ve la utilidad dentro de un sector determinado. Es decir, habitualmente mueven 91 millones de euros al día, que luego se mantienen bastante durante esos números, no es que tengamos picos tan altos, pero si el mercado realmente absorbe esta oportunidad y realmente le ve el beneficio a los smart contracts y a estos contratos que se autoejecutan, son capaces de llegar a los 1.000 millones de dólares. Por eso os invito a todos a, dentro de vuestro propio campo, sector, formación, que penséis cómo se puede llegar a aplicar esta tecnología. Voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo, que es el de Eterisk, que se dedican al mercado asegurador. Lo que hicieron fue armar una plataforma en la que todas las personas que forman parte de la misma ponen un dinero para lo que sería el pago de su seguro. Y una vez que ocurre algún evento, es decir, que alguien lamentablemente sufre un accidente o tiene que cobrar ese seguro, todos le damos nuestro dinero para cubrirlo y se paga de ahí. ¿Cuál es la intención de esto? La intención de esto es que se maneja automáticamente. Hoy en día, para que eso ocurra, sí o sí necesitamos a alguien central, un AXA. Bueno, la idea de Eterisk es que no, es que nosotros lo podamos hacer de forma totalmente independiente, que pongamos nuestro dinero y como yo al final pongo este seguro, puede ser con gente que conozco o gente que no conozco. Porque al final es el propio contrato el que se encarga de validar de que realmente esa persona tiene esa necesidad. Para poner un ejemplo es, yo subo una foto de en la mesilla de casa que todos tenemos de cristal que se me ha roto. Si subo la foto con la hora, el día y el contrato valida que realmente se trata de eso, dice, bueno, esta persona ha sufrido una rotura, vamos a darle el dinero. Y por lo tanto no necesita alguien central y todo el sistema funciona de forma mucho más eficiente y rápida. Y eso se ha visto mucho en este mercado financiero. Otro de los ejemplos que más han llamado la atención es MakerDAO. MakerDAO ha hecho algo que a lo mejor algunos habéis escuchado, otros no, que son las stablecoins,
que son monedas que no sufren variaciones o volatilidad, porque están unidas o pegadas o controladas o se mantienen según el dólar. Es decir, que si el dólar sube o el dólar baja, la moneda sube o baja directamente. Ellos tienen unos mecanismos para hacerlo automáticamente. Esto lo que llevó a mucha gente que quería comprar criptomonedas a confiar en esta moneda que es totalmente estable y permite tener una seguridad en una nueva forma de financiación, de préstamos. Se ha hecho todo un mercado completamente nuevo en relación a la moneda que se llama DAI. Esto implica, y otra vez reitero, y por eso le doy tanto hincapié, a que si una persona conocida del sector o que sabe del sector en el que trabaja le ve una utilidad, luego pueden salir cientos de miles de utilidades extras y realmente lo único que hace falta es poder meterse dentro de estos mercados. Por último, quiero señalar los Legal Smart Contracts, que es nuestra especialidad. Y la idea por la cual enseño los Legal Smart Contracts, además de demostrar realmente su utilidad y en parte también aprovechar para vender un poco nuestra empresa, es el Legal Smart Contract es un acuerdo entre dos o más partes con una garantía judicial. Eso que acabo de decir es lo mismo que con un contrato tradicional. Realmente no importa. El contrato tradicional funciona exactamente igual. La diferencia que ofrecen estos smart contracts es la autoejecución, que es lo que hemos dicho anteriormente. Aprovecha las capacidades que ofrece blockchain para ofrecer una trazabilidad, una digitalización y una inmutabilidad que hoy en día también ofrecen otros servicios como puede ser DocuSign, Signaturit, Validated ID, que estoy convencido que en estos momentos de pandemia la gran mayoría los habéis utilizado y que habréis visto que al final es verdad que se puede llegar a trampear un poco el contrato, etcétera, pero no voy a entrar en eso. Pero lo único que te permite es firmar. Por el contrario, estos smart contracts ofrecen todos los beneficios que acabo de nombrar de estas herramientas y de estas aplicaciones y además automatizan. Es decir, que yo me puedo quedar tranquilo de que las cláusulas dentro del contrato van a ser ejecutadas. Uno de los ejemplos podría ser el caso del avión. Es decir, si yo sé que el avión va a llegar con retraso y he firmado un contrato con mi aseguradora de que si el avión llega con retraso me tienen que liberar un pago, yo estoy convencido de que se va a cumplir, porque no depende de la aseguradora. Depende única y exclusivamente del propio contrato. ¿Qué significa esto? Esto significa que es el contrato el que gestiona todas las transacciones que van a ocurrir. Entonces, al ser completamente independiente, yo pierdo el miedo que existe hoy, por ejemplo, a las aseguradoras. Y un ejemplo que me gusta poner y que creo que es bastante visual es, hoy en día, si una persona tiene un seguro de vida, elige a un beneficiario en caso de fallecimiento, pero si fallece, la aseguradora no está obligada por ley a informarle al beneficiario de que tiene un dinero esperándole o un testamento esperándole o lo que sea. ¿Esto qué significa? Esto significa que yo siempre voy a tener la duda de que si yo no he avisado al beneficiario a tiempo, es decir, yo firmo un seguro de vida y lamentablemente al salir de la aseguradora yo muero, o no me dio tiempo de avisar al beneficiario, el beneficiario jamás va a cobrar esa recompensa o ese dinero que se merece o que le debería de pagar la aseguradora. Por el contrario, si se utilizasen los smart contracts, yo estaría convencido de que va a recibir una notificación esa persona, porque yo estoy firmando un contrato en el que digo que en cuanto yo fallezca, y el contrato sepa que yo he fallecido, y eso sí que es obligatorio porque hoy en día por ley existen bases de datos de la gente que fallece, notifique al beneficiario. Este es un ejemplo claro donde nos podemos beneficiar de las notificaciones. De hecho, va a salir un estudio en principio el 4 de mayo de 2020, es decir, la próxima semana, donde se especifica claramente cuáles son las ventajas de estos Smart Legal Contracts. Por ejemplo, existen hoy en día la gran mayoría de gente en España que ha comprado una casa, lo ha tenido que hacer con una hipoteca, pero realmente no es que tengas una hipoteca, lo que tienes es un crédito hipotecario y por otro lado la hipoteca. Y una vez que tú has pagado todos los meses tu crédito hipotecario, no implica
que tu hipoteca se cancele. Para que se cancele, simplemente tienes que mandar un mensaje a tu banco. Es algo que el banco no suele avisar, es algo que el banco no suele alertar y que en el caso de estos smart contracts sería fácilmente realizable y sería un gran beneficio para los clientes y usuarios de esta red, que no se fían o no confían 100% en la entidad que presta el servicio, pero que al final no les queda otra opción. Y ahora ya para ir terminando, porque tampoco me queda mucho tiempo, la pregunta que solemos hacernos todos, sobre todo cuando entramos a este mercado, al blockchain, a las aplicaciones descentralizadas y específicamente a los smart contracts, es ¿por qué nadie los utiliza? Es decir, me acaba de decir Alan que realmente los smart contracts son lo mejor que existen, que están modificando mucho el sector financiero, que se le ve una gran utilidad en el sector legal, que incluso en cadenas de suministros son uno de las fuentes principales de cambio que están existiendo hoy en día, pero yo no conozco muchos casos o no lo tengo normalizado. Y la pregunta clara es ¿por qué? Bueno, la respuesta es muy sencilla y es esta. Yo sé que seguramente hayan programadores viendo este vídeo, esta diapositiva, y entenderán que realmente esto es algo muy sencillo. Es decir, es un smart contract, realmente tiene dos partes de smart contracts que son muy sencillos de entender y que no están consiguiendo ni haciendo nada importante ni complicado. Entonces, imaginaros a vosotros mismos queriendo aprovechar toda la tecnología blockchain, queriendo implementar la tecnología blockchain en vuestros servicios, en vuestros sectores y decir, venga, pues lo voy a hacer y os encontráis con esto. Esa es la gran barrera que hoy en día nos encontramos con los smart contracts y con la tecnología blockchain en general. Y yo creo que es una de las razones por las cuales todavía no termina de despegar y por la que no se le terminan de ver todos los beneficios que realmente tiene para ofrecer esta tecnología. Entonces, desde Change the Block, nosotros animamos, y yo creo que eCustoms es un ejemplo también muy, muy claro de esto, a las nuevas aplicaciones que se están construyendo por encima de blockchain. Yo en este caso he puesto un ejemplo nuestro, porque por razones de copyright y también de venta, en donde podéis ver que la persona no se está dando cuenta, es decir, el usuario no se está dando cuenta que está creando un contrato, un smart contract, lo único que ve es un contrato, pero por detrás se están ejecutando un montón de funcionalidades. Os hubiera puesto el vídeo, pero me parecía demasiado. ¿Y qué es lo que quiero terminar de decir y cuál es la conclusión que quiero sacar de esta charla y que espero que os haya sido de utilidad? Todavía hay mucho mercado dentro de la tecnología blockchain, hay mucho mercado especialmente en los smart contracts y para que os hagáis una idea, si el 4 de mayo de este año va a salir una de las primeras regulaciones especificando cómo funcionan estos smart legal contracts, imaginaros todo el campo que tenemos abierto para hacer utilidad de estas aplicaciones y tenemos que buscar la manera de poder conectarlos con nuestro sector, no forzando, no buscando blockchain privada porque todo el mundo me ha dicho que en la pública se ven todos mis datos y yo tengo miedo, sino realmente analizando cuáles son las ventajas de una blockchain pública, de una permisionada, de una privada, o si directamente lo único que necesito es utilizar una aplicación descentralizada o instalar smart contracts que se autoejecuten para determinados momentos porque yo al final lo que necesito es una reducción de costes o tiempos y no tanto el poner blockchain por poner. Es decir, yo meto blockchain en mi empresa porque es lo que está de moda y seguro que me va a ir genial porque todo el mundo dice que esta red es lo mejor. Yo creo que en este caso lo mejor que puede haber es que realmente tenga utilidad. Y nada más, simplemente espero que os haya gustado. Ahora tenemos unos 5 o 10 minutos para preguntas, creo que vamos bien de tiempo. Os dejo pues el LinkedIn, el Twitter y la página web de nuestra empresa para que le echéis un vistazo. Tanto Yaron como yo, que somos los que somos ahora mismo parte de la nave, estamos más que disponibles. Cualquier duda que podáis tener, cualquier pregunta que queráis sobre blockchain, es un tema que nos apasiona y que realmente creemos que tiene mucha utilidad, especialmente en las empresas. Así que, por favor, no dudéis en contactar con nosotros y muchísimas gracias.
Muchas gracias, Alan. Muy interesante tu intervención. Y bueno, ahora tenemos tiempo para preguntas, ¿vale? Recordar a todos los espectadores que la parte de la pantalla tiene acceso a un... Te escuchamos con eco. ¿Hola? Vale, creo que ahora... Disculparme, las cosas del directo. Os decía que en la parte derecha de la pantalla tenéis acceso a un pequeño chat donde podéis formular todas las preguntas que queráis, ¿vale? Para que Alan las conteste. Entonces, si te parece, vamos a dejar unos minutos, ¿vale? Para que vayan saliendo esas preguntas. Y nada, yo por mi parte lo último, recordar que el martes 5 de mayo tendremos esa segunda parte, ese segundo webinar sobre blockchain que hará eQuestion, como ha dicho Alan, en esta ocasión a las 12, ¿vale? De todas maneras, toda la información la tenemos en nuestra página web, lanademadrid.com. Así que, Alan, esperamos unos segundos y en cuanto empiecen a entrar preguntas te voy diciendo, ¿vale? Genial. No, si no tienen preguntas, bueno, no pasa nada. Eso es que habré explicado algo mal. Pero bueno, lo podemos hacer para la siguiente o estamos disponibles para ellos en cualquier momento si prefieren hacerlo por privado. Bueno, parece que no entra ninguna pregunta, pero bueno, como has dejado tu contacto y demás, todo aquel que esté interesado, que quiera ampliar, que quiera contactar con vosotros para alguna cuestión más personal, pues puede acceder. Mira, acaba de entrar una pregunta. ¿Qué es un hash? Un hash es cuando nosotros encriptamos cualquier archivo, habitualmente se encripta con una criptografía que se llama SHA-256 en el caso de Bitcoin, y lo que se consigue es una parte pública y una parte privada. Es decir, desde un documento o un archivo, nosotros hacemos una encriptación y obtenemos un número o una cantidad de dígitos que lo que nos especifica es que aplicando la criptografía nosotros podemos saber perfectamente que ese documento o transacción o cualquier evento que hayamos encriptado es el mismo. Es decir, nosotros por cada vez que encriptemos un documento o un archivo con este sistema de criptográfico que se llama SHA-256, nos da un grupo de dígitos. Para decir de alguna forma, yo, por ejemplo, encripto mi documento Word y me da pues unos dígitos que son ABCD. Yo sé que cada vez que encripto el mismo documento, siempre me va a dar ABCD. Si cambio el documento lo más mínimo, ya deja de ser ABCD y pasa a ser ABCH. Entonces, el hash lo que nos permite es tener un control de que todas las transacciones que se están realizando son correctas. ¿Por qué? Porque si se intenta meter alguna transacción de forma errónea o alguna transacción que no es correcta, el hash que da como resultado es totalmente diferente. Entonces, es muy fácilmente dirigible y evaluable todas las transacciones que están ocurriendo dentro de la blockchain gracias a este hash. No sé si lo he explicado, he intentado ser lo menos técnico posible, pero dentro de esta encriptación lo que se consigue es un número específico a la encriptación de un archivo o de un conjunto de transacciones. Y de esta forma se impide y se conoce sin problemas que no han habido modificaciones. Y esa es una de las grandes ventajas que ofrece blockchain. No sé si habrá sido suficiente. La persona que lo ha hecho, si quiere escribir algo, lo que sea, pues encantado. Luego tengo dos preguntas más. Vale, la pregunta es, ¿crees que se puede aplicar blockchain en smart contracts a nivel internacional? Es decir, ¿a nivel internacional estaría preparado el comercio para ello? Bueno, en principio ya se está aplicando, ya se está utilizando. El único tema que existe hoy en día y la complicación es que realmente para poder utilizarlo se necesita hacer a través de criptomonedas, lo cual no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, pero la posibilidad sí que existe. La idea de que funcione sí que existe y no hay ningún problema, pero siempre tenemos que tener en cuenta que son a través de criptomonedas y es la única forma que se pueden hacer hoy en día. Ya se están buscando mecanismos para poder conectar la blockchain y los smart contracts con el sistema financiero tradicional. Luego tenemos otra que es
Las wallets tienen cabida en todo esto. Vale, no estoy muy seguro de a qué viene esta pregunta, pero no a qué viene, sino no la termino de entender del todo y espero responderla bien. Las wallets son las principales formas de poder transaccionar dentro de una blockchain. Es decir, yo para poder enviar dinero de un lado a otro o para poder mover las criptomonedas, como han comentado correctamente antes, a nivel internacional, necesitaría unas wallets. Necesito que mi billetera, o para decirlo de alguna forma y para entenderlo, son mis cuentas bancarias dentro de blockchain. Y gracias a estas cuentas bancarias yo puedo hacer las transacciones. Y en principio de esto se trata y esa es la importancia de las wallets. Muy buena pregunta porque he explicado blockchain, pero no las wallets en sí. Y creo que con esto ya estaría todo. Vale, nuestra tecnología está basada en Ethereum. Sí, nuestra tecnología está basada en Ethereum. Nosotros lo hacemos todo por Ethereum porque creemos que es la red que más posibilidades ofrece. Creemos que en el futuro va a tener un gran reconocimiento y es la que mejor permite el uso de smart contracts. Y obviamente lo queremos hacer de una forma sencilla y fácil, así que os invito a todos a visitar nuestra web. Y creo que ya estaría todo. ¿No? ¿Hay alguna ley específica en España que elegir de la validez de los smart contracts? Es decir, ¿es válido a nivel jurídico aportar un smart contract como prueba? Bueno, muy buena pregunta. Hoy en día sí que tiene validez legal. Ya de hecho se ha estado utilizando. Lo que ocurre es que, como ha sucedido con todas las pruebas a lo largo del tiempo, es decir, hubo una época en la que los emails no tenían validez legal o un mensaje de WhatsApp no tenía validez legal, lo mismo está pasando ahora con los smart contracts y con blockchain. Se le está empezando a dar un valor jurídico. Como he comentado, va a salir ahora mismo una regulación que pretende sacar un estándar el 4 de mayo sobre el uso de los smart contracts y su legalidad. Y por ende sí que tiene validez legal dentro de España. Obviamente queda totalmente suscrito a la voluntad del juez de decidir aceptar o no esa prueba, como ocurre con el resto de pruebas que existen hoy en día. Y ya está. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, pues estaré encantado de resolvérsela y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alan. Ahora sí que sí, ya hemos terminado. Dar las gracias a todos los espectadores y de nuevo a ti. Y nada, que paséis todos una buena tarde. Muchas gracias a todos.